108, Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Quiero dividir este momento de presentación en 3 momentos. El primero, pues hablar del mensaje como tal. El segundo, que nos dejemos iluminar por los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y el tercer momento, un trabajo en grupo. Entonces así no se cansan de escucharme tanto. Desafortunadamente o afortunadamente ya me han ayudado porque hicimos ayer esta oración, esta mañana también oramos basados en el mensaje del Santo Padre. Entonces será como un moler y remoler para que realmente este mensaje se asiente en nosotros. Los religiosos rezamos las completas y un himno de las completas es muy bonito y dice: recibe nuestra ofrenda amablemente, nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece, porque es para la noche, convierte en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Continúa el himno, pero realmente es muy bonito, por eso pidamos al Señor que reciba de verdad nuestras intenciones, nuestros deseos de ser presencia, compañía y apoyo para los hermanos migrantes. Entonces, el Santo Padre inicia, creo que en los material que ustedes recibieron está el mensaje del Santo Padre, entonces ahí pueden seguir un poco. Basados en Hebreos 13:14, dice: no tenemos aquí abajo una ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Así entonces es como el Papa nos recuerda que nuestra vida en este mundo es un peregrinaje, es un caminar, es un viaje por este mundo de búsqueda de la patria verdadera, el reino de Dios. Y me parece importante porque es realmente dirigir nuestra atención y nuestro corazón hacia las cosas futuras. De esa forma que haya una plena realización cuando Él venga en su gloria. Y luego el Papa continúa hablando sobre el reino de Dios. Y es el famoso ya, pero todavía no. El hecho de que el reino de Dios se ha cumplido, pero es en nuestro caminar que lo vamos realizando y esa plenitud se va haciendo cada vez más efectiva dentro del misterio de la salvación. Escribe el Papa: el reino de Dios está en nosotros, aunque todavía sea escatológico, sea el futuro del mundo, de la humanidad, se encuentra al mismo tiempo en nosotros. La ciudad futura es una ciudad de sólidos cimientos, escribe el apóstol, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Entonces, como el Papa en su mensaje habla de construir, obviamente se refiere a lo que el apóstol describe como esa edificación en la que todos debemos sentirnos comprometidos personalmente. Se trata de un trabajo minucioso de conversión personal y de transformación de la realidad. Si ustedes se dan cuenta, ahí ya hay una serie de palabras claves que nos recuerdan ese misterio de nuestro existir como personas creyentes, como personas de fe, como consagrados, como ministros por virtud del bautismo. Entonces, es realmente buscar que cada vez más nos adaptemos y nos acerquemos al plan divino de la salvación. Luego el Papa habla sobre las dificultades que ya sabemos los migrantes enfrentan.
Los dramas de la historia nos recuerdan cuán lejos estamos todavía de alcanzar nuestra meta, la nueva Jerusalén. Morada de Dios entre los hombres, está en el Apocalipsis, pero no por eso debemos desanimarnos. Yo creo que definitivamente leemos en el texto del Génesis que Dios creó todo cuanto existe y vio Dios que era bueno. Entonces es precisamente esa bondad la que nosotros estamos llamados a descubrir y a forjar. A la luz de lo que hemos aprendido en las tribulaciones de los últimos tiempos, estamos llamados a renovar nuestro compromiso para la construcción de un futuro más acorde con el plan de Dios. En el corazón del Papa, en el corazón del pastor, ustedes saben que está muy de cerca esa realidad que se vive en Ucrania y muchas veces ha hecho un llamado a la paz. Nos pide que seamos instrumento de paz y que de esa forma también implantemos y ayudar a implantar el reino de Dios entre nosotros. Después también el Santo Padre habla de la justicia, que es uno de los elementos constitutivos en el reino de Dios. En la búsqueda cotidiana de su voluntad, esta debe edificarse con paciencia, sacrificio y determinación, para que todos los que tienen hambre y sed de ella sean saciados. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 6. Entonces, otra vez, palabras claves. Es una búsqueda cotidiana. Nunca podemos decir, ya llegué, ya estoy formado, ya sé todo, ya viví todo. El Papa nos pide esa actitud humilde de una constante búsqueda. Nuestros padres decían el famoso quaerere deum, buscar a Dios, buscar su voluntad. Y sabemos que realmente parte de esos pilares son la paciencia, el sacrificio y la determinación. Y en muchos hermanos y hermanas migrantes vemos que esa es una realidad muy fuerte, que definitivamente hay paciencia, hay sacrificio y hay determinación por lograr esos grandes sueños. La justicia del reino debe entenderse como la realización del orden divino de su armonioso designio, según el cual en Cristo, muerto y resucitado, toda la creación vuelve a ser buena y la humanidad muy buena. Ahí se refiere al texto que ya mencionaba antes del libro del Génesis. Sin embargo, para que reine esta maravillosa armonía, es necesario acoger la salvación de Cristo, su evangelio de amor, para que se eliminen las desigualdades y la discriminación en el mundo presente. Sin duda alguna, estas son grandes llagas que lastiman esa armonía que Dios había planeado. Hay desigualdad, hay discriminación. O dicho de una manera casi casual, nos olvidamos que somos hermanos y te trato como enemigo. No me importa lo que te pase. Me da igual que sufras o no sufras, que pases esto o aquello. Por eso realmente el ideal con los padres de la iglesia también era movernos del el hombre es un lobo para el hombre a movernos el hombre es un hermano para el hombre. Nadie debe ser excluido. Ese creo que es un punto muy importante y sobresaliente en el mensaje del Santo Padre. Su proyecto es esencialmente inclusivo y sitúa en el centro a los habitantes de las periferias existenciales. Entre ellos hay muchos migrantes y refugiados, desplazados y víctimas de trata. Son más o menos los temas que también hemos cubierto, especialmente cuando presentamos la realidad de nuestros lugares. Es con ellos que Dios quiere edificar su reino.
El Evangelio siempre ha resaltado la opción preferencial por los pobres. Y recuerden que en aquel tiempo esos pobres pues eran realmente el forastero, la viuda y el migrante. Entonces es realmente los ojos de Dios, de un Dios que es Padre y que es misericordia, que se fija en esas personas excluidas. La inclusión de las personas más vulnerables es una condición necesaria para obtener la plena ciudadanía. Recuerden que la palabra vulnerable viene del latín vulnera y significa herida. Una persona que está herida de alguna forma, pues obviamente no puede responder en las condiciones que en otras circunstancias sí podría. De hecho, dice el Señor, y ahí se refiere al pasaje de Mateo 25, 34 y siguientes. Recuerden que esas son la base para lo que nosotros llamamos hoy las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. Ese pasaje es la base para lo que hoy nosotros llamamos la doctrina social de la Iglesia. Es decir, que los autores sagrados, los profetas, los sacerdotes, siempre trataron de interpretar a la luz de la fe estos pasajes, recordando que Dios hace una opción preferencial por los pobres. Construir el futuro con los migrantes y los refugiados. Y el Papa dice, significa también reconocer y valorar lo que cada uno de ellos puede adoptar al proceso de edificación. Démonos cuenta que una vez más es llevar a práctica esos 4 verbos de los que hemos hablado. Es reconocer y valorar. Es decir, rechazar, hacer a un lado el ver al hermano como un enemigo. No es un enemigo, es una persona que lleva la misma sangre, que sueña por los mismos ideales, que cree en un Dios que es bondad y misericordia. Dice el Papa, me gusta ver este enfoque del fenómeno migratorio con una visión profética, la visión de Isaías, en la que los extranjeros no figuran como invasores y destructores, sino como trabajadores, bien dispuestos, que reconstruyen las murallas de la Nueva Jerusalén. Podemos notar que esas palabras en rojo contraponen lo que arriba se decía, reconocer y valorar, opuesto a ser invasor y ser destructor. Por eso el Papa también, en una frase que repite constantemente, y lo mencionaba Monseñor ayer, es el hecho de construir puentes, derribar muros. La llegada de los extranjeros se presenta como fuente de enriquecimiento. Cuando nos ponemos los lentes de la fe, dejamos de ver al hermano como un enemigo y entonces lo descubrimos como compañero de camino. Lo descubrimos como apoyo. Lo descubrimos como fuente de crecimiento y de enriquecimiento. Entonces ahí el Papa sigue hablando de la profecía y luego dice, de hecho, la historia nos enseña que el aporte de los migrantes y refugiados ha sido fundamental para el crecimiento social y económico de nuestras sociedades. Es necesario que veamos los factores positivos de la migración también. No solamente que veamos los puntos negros y los señalemos y probablemente hasta caminemos y recaminemos sobre ellos, sino que también veamos lo positivo. Y es un crecimiento, es también una fuente de ingresos y desarrollo para las ciudades, para las sociedades. Lo sigue siendo también hoy. Su trabajo, su capacidad de sacrificio, su juventud y su entusiasmo enriquecen a las comunidades que los acogen.
Interesante, el sacrificio, su juventud, su entusiasmo. La palabra sacrificio, sin duda alguna, tiene que ver con el misterio de Cristo en la cruz, que también sufre para redimirnos, sufre para salvarnos, sufre para establecer entre nosotros su reino. La juventud y el entusiasmo, características particulares del ser humano. Y entonces, como escribe el texto sagrado también, que no despreciemos a las personas por la edad, ni a uno porque es joven, ni al otro porque es anciano, sino que lo veamos como ese compañero de camino. Este aporte podría ser mucho mayor si se valorara y se apoyara mediante programas específicos. Se trata de un enorme potencial pronto a manifestarse si se le ofrece la oportunidad. Qué palabras tan sabias. Es realmente favorecer que ese progreso surja y se desarrolle. Es crear espacios en los que cada uno de nosotros nos podamos desenvolver según nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras aptitudes. Mantienen siempre las puertas de la ciudad abiertas de par en par. El profeta sigue hablando. A la nueva Jerusalén entran los extranjeros con sus dones. La presencia de los migrantes y los refugiados representa un enorme reto, pero también una oportunidad. Imagino que ustedes habrán escuchado, se dice, no sé qué tan cierto sea, pero que la palabra reto tiene un doble significado. Y el doble significado es continuar en estabilidad o lanzarnos a esa posibilidad de cambio, de crecimiento, de oportunidad. El Papa escribe, gracias a ellos tenemos la oportunidad de conocer mejor el mundo y la belleza de su diversidad. Otra vez palabras significativas, porque sí, ciertamente somos diferentes. Y aunque se busca de muchas formas igualdad, hay diferencia. Entonces, aprender a abrazar esa diferencia y entonces caminar juntos. Que realmente la diversidad no sea motivo de división, sino motivo de construcción. Podemos madurar en la humanidad y construir juntos un nosotros más grande. En la disponibilidad recíproca se generan espacios de confrontación fecunda entre visiones y tradiciones diferentes, que abren la mente a perspectivas nuevas. Una vez más, no es escandalizarnos porque pensemos diferente. No es escandalizarnos porque alguien actúe, o hasta se dice, peque de forma diferente que yo. Sino es poder sentarnos, luchar juntos, escucharnos, trazar metas e ideales comunes y de esa forma fortalecernos tanto humana como espiritualmente. El templo del Señor se embellece cada vez más gracias a las ofrendas. Entonces el Papa, otra vez basado en ese texto sagrado, nos recuerda: en ti se congregarán todos los rebaños de Kedar, los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio, servirán como ofrenda aceptable sobre mi altar, y yo glorificaré mi casa gloriosa. Recuerden que también la Iglesia nos enseña a ver el cuerpo, el ser humano, como un templo. Y entonces poder hacer de ese gran don una ofrenda constante al Señor. En esta perspectiva, la llegada de migrantes y refugiados católicos ofrece energía nueva a la vida eclesial de las comunidades que los acogen. Ellos son a menudo portadores de dinámicas revitalizantes y animadores
de celebraciones vibrantes. Qué bonito es de verdad, por ejemplo, congregarnos y como personas descubrir que tenemos anhelos y necesidades iguales, que adoramos y alabamos a un Dios que nos hace hermanos y hermanas en Cristo. Creo que todos hemos tenido experiencias de esas celebraciones multiculturales que nos ayudan también a ver una realidad que quizás por mi tradición, por mi nacionalidad, por mi estilo de vida, no las había descubierto de esa forma. Compartir expresiones de fe y devoción diferentes representa una ocasión privilegiada para vivir con mayor plenitud la catolicidad del pueblo de Dios. Entonces, es una vez más ver que esa fe y esas devociones diferentes se complementan. El Papa habla de trabajo en conjunto, en cooperación, y ahí se dirige directamente a los jóvenes. Hagámoslo juntos. Es decir, construir esa nueva sociedad, luchar por esos planes comunes juntos. De tal forma que lo que cada uno aporta se convierte en un complemento. Construyámoslo hoy. Porque el futuro empieza hoy y empieza por cada uno de nosotros. Yo creo que en este caso es importante que cada uno de nosotros, que la sociedad se vea como artífice y constructora de ese mundo nuevo en el que sueña. No podemos pensar que los otros, o como se dice en inglés, out there, que allá afuera, hagan algo. Tiene que ser algo que comience desde nosotros, con nuestra convicción, con nuestra fuerza, con nuestro empuje. Y entonces obviamente el Papa habla del reino de justicia, de fraternidad y de paz, que fue el sueño divino, fue el sueño desde el comienzo, cuando el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas, escribe el texto. Bueno, ahora para movernos a un segundo momento, sería hablar sobre la doctrina social de la Iglesia. Doctrina, ¿por qué? Porque son una serie de enseñanzas. Social, ¿por qué? Porque se refiere a las sociedades, a los pueblos que nosotros conformamos, de los que somos parte. Y dice ahí, basado en la sociedad a la que pertenece, a seres vivos, a personas. Y de la Iglesia, porque hace parte de esa institución religiosa que tiene una doctrina fundada en Jesucristo. Otra cosa, pues realmente se habla de doctrina, porque son una serie de principios que tienen en cuenta a un grupo social. Son una serie de normas. Y de hecho, esa visión social de la Iglesia comenzó, como ya se mencionaba ayer, y como sabemos, con la Rerum Novarum del Papa León XIII. Y a partir de ahí, toda una serie de documentos que han seguido hablando sobre esta realidad y visión de Jesucristo el Señor, que es pasar haciendo el bien, que es servir, que es buscar la salvación y la realización plena. Entonces, somos un conjunto de personas y como comunidad en Cristo, seguir difundiendo estos principios que nos ayuden a vivir mejor. Bueno, entonces ahora quiero tocar un poco sobre los 7 principios de la doctrina social de la Iglesia. Y se dice que son ejes, son formas de ayudar a todo ser humano a crecer, a desarrollarse y a progresar. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está la tendencia al pecado. Esa es la famosa mancha del pecado original. Entonces, en vez de que eso
adquiera dominio y fuerza, buscar crecer, buscar desarrollarse y buscar progresar como sociedad, como pueblo de Dios, como personas de fe. El primero de los principios habla del bien común. Entonces, dice la Iglesia que es un principio fundamental porque los seres humanos estamos en relación. Todos los bienes existentes son bienes para todos los seres humanos. Nadie puede apropiarse de ellos. Dios creó todo lo que existe para todos los seres humanos. Entonces, buscar pues el desarrollo y el progreso de todo ser humano. Por eso el Papa en su mensaje constantemente habla del mundo como una casa común. Porque realmente lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer tiene una influencia. A mí me gustaba el Papa Juan Pablo, tenía una frase muy bonita que decía: dalla giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti. From individual peace, universal justice is born. De la justicia individual nace la paz universal. Y es eso, es realmente cuando yo soy correcto, coherente, con principios, con ética, con valores, que me relaciono con el hermano, que van a haber bendiciones, va a haber gracia, va a haber también progreso y desarrollo. El segundo de los principios es el destino universal de los bienes. El principio del bien común que guía la doctrina social de la Iglesia está correlacionado al principio del destino universal de los bienes. Es decir, nosotros que todo cuanto existe tiene una dimensión universal. Nosotros hablamos del derecho de la propiedad. Entonces también es el hecho de que tengamos bienes y usemos esos bienes para el progreso social. No tanto para pararnos sobre los hombros de alguien, sino que permitir que juntos nos desarrollemos. Luego está esa cita de San Juan Pablo II, y abajo dice: Dios creó todas las cosas, no para un grupo, sino para todos. Búsquense caminos para la justa distribución de los bienes y de las riquezas. ¿Y por qué es necesario tener en cuenta esto? Porque desafortunadamente son pocos los que tienen la gran mayoría de bienes, y entonces un gran número de personas que vive en pobreza, que vive olvidado, que está marginado. El tercero de los principios es el de subsidiariedad. Es la búsqueda del progreso y el desarrollo de todo ser humano, de su dignidad. Una vez más, es el hecho de que cada quien haga lo que le corresponde. Diría el apóstol: ser siervo inútil en ese caso. ¿Por qué? Porque he desarrollado a cabalidad lo que me correspondía. Nosotros los seres humanos debemos producir lo que nosotros debemos producir. Es decir, que no haya pereza, sino que cada uno contribuya en la medida de sus posibilidades al progreso común. Yo creo que ahí es donde adquiere un sentido muy bonito ese pasaje del Evangelio donde están las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. Y nosotros en un sentido común podríamos pensar: pero qué gachas estas vírgenes que no les dieron aceite a las otras. Pero no, cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte, contribuir. Nosotros los seres humanos, cada ser humano tiene una responsabilidad, pero hay limitaciones. Entonces entra el apoyo subsidiario. Es decir, reconocemos que por diferentes factores
a veces muy ajenos a la misma persona, hay limitaciones, hay obstáculos, hay tropiezos. Entonces, que mutuamente nos apoyemos y que ayudemos en ese sentido a que el orden, a que la estructura nos sirva, nos colabore, nos saque adelante. El apoyo a las familias que no pueden alcanzar las metas, por ejemplo. Por eso el Estado tiene la responsabilidad de cuidar, de velar para que cada uno de nosotros haga lo que tenga que hacer, pero que podamos recibir también el apoyo de aquellos que aquello que nosotros no podemos hacer. Entonces yo creo que la Iglesia tiene muy claro este principio y esta realidad, y es decir, favorecer que todas las personas estén bien y se beneficien correctamente, pero también que reciban una serie de principios y apoyo de parte del gobierno. Este principio de subsidiariedad ayuda a que los pueblos puedan progresar y los grupos puedan avanzar en un nivel nacional, universal. Nos hemos de acompañar mutuamente como pueblo, y también es algo que lo pide el sentido común y lo pide la razón. Realmente démonos cuenta que así es, por ejemplo, como inicia la vida. Si no hubiesen esos cariños, ese cuidado, esa atención de mamá para la criatura, esa criatura no podría sobrevivir. El cuarto de los principios es el de participación. Es algo inherente al ser humano y hace parte de nuestra existencia. Es un deber que tenemos de participar en la vida, en el desarrollo, en el progreso de los pueblos. Y obviamente hay deberes políticos, sociales, morales, éticos. Participar en los gastos de un pueblo con sus impuestos, en la elección, en las elecciones, es un aspecto muy importante que como sociedad debemos cumplir. Es un derecho, pero también es un deber. La vida familiar, la vida social, la participación como miembros de un barrio, de un país, de una nación, del mundo en general. Entonces, de tal forma que esto está relacionado en el sentido de que unamos esfuerzos y luchemos por ideales comunes, que participemos en la vida que tiene diferentes dimensiones. El quinto de estos principios es el de la solidaridad. Es un gran valor y es un apoyo mutuo, es un imperativo. Recuerden que cuando Jesús celebra la Eucaristía, la última cena, Él da 3 mandatos. Lávense, ámense, hagan esto en conmemoración mía. Y entonces por eso dice ahí que es un imperativo. Es decir, pasar haciendo el bien es algo importante y necesario. Que recorramos la milla extra, que nos desgastemos si es necesario, que hagamos hasta lo impensable por las necesidades del hermano, por el hermano. Y así los países más ricos, ser solidarios con los más pobres. Que caminemos juntos, que perseveremos. El principio, el criterio, el valor de la solidaridad para construir un mundo más justo, un mundo solidario, un mundo que ve al hermano como hermano. El sexto de los principios es, digamos, una serie de valores, y la Iglesia dice el valor de la verdad, la libertad, la justicia y el amor. Y entonces esa búsqueda por aquello que es
correcto y que es moral y éticamente válido, justo. Por eso el Papa Francisco también en muchas ocasiones ha hablado sobre la justicia, sobre la libertad, sobre la verdad como valores del reino, principios del reino. Y el último, que prácticamente es un resumen, es el valor de la unidad. Recuerden lo que enseña Pablo sobre el amor y finalmente dice que el más importante es el amor, es el vínculo de la unidad. Sin amor no podemos llegar a eso que deseamos. Los valores a practicar necesitan un fundamento, una guía, un motor. El amor como camino de desarrollo, como respeto a las personas, a la naturaleza, a la sociedad, a los derechos humanos. Pues bueno, estos son los 7 principios de la Iglesia. Entonces ya cubrimos el primer momento, que era hablar sobre el mensaje del Papa. El segundo momento, que es listar esta serie de principios de la doctrina social de la Iglesia. Entonces ahora quiero que más o menos nos reunamos por grupos de 7 personas, y entonces comenzando acá por Ligia y continuando, entonces para que trabajemos sobre estos principios. Mi idea y mi intención es que tratemos de buscar estos principios en el mensaje del Papa. Entonces cada uno pues busca el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, según corresponde. Y pues acá tenemos el resumen de estos principios, por si los olvidamos o por si no los anotamos. Entonces, en realidad, para que los grupos sean equilibrados, ahorita si quieren podemos entregar la hoja. Entonces todo el mundo ya tiene el texto del mensaje. Ahorita vamos a dar en cada grupo la hoja donde vienen los 7 principios. Creo que por el número que somos, probablemente son grupos de 6 lo que podemos hacer. Entonces sería, para no hacer mucha confusión, de aquí por ejemplo los primeros 6 hacen un circulito y después ahí seguimos otro circulito, de manera que no hace falta desplazarnos para no perder mucho tiempo. Y entonces 1, 2, 3, 4, 5, hasta Ana Judith. Hasta Ana Judith es el primer grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la hermana Marcela, de padre César, la hermana Marcela. Este segundo grupo pueden reunirse